Permítame primero, compañeras, compañeros, hacer referencia a varias cosas que he escuchado a lo largo de esta comparecencia. Por eso debo decir, no, señoras, no, señores de la oposición, no se trata de culpar de todo al pasado, sino de tener presente nuestra historia reciente para no repetir los errores, pero sobre todo los abusos que ustedes cometieron desde el poder. Por eso digo que hay que ser de plano muy caradura para venir aquí y hablar de una desacertada política económica y de un mal gasto público, cuando ustedes fueron los autores de ese FOBAPROA que condenó a generaciones enteras de mexicanas y mexicanos a pagar una deuda contraída cuando ni siquiera habían nacido. Un rescate bancario en el que de paso rescataron no solamente a los bancos, sino también a los empresarios. Cuando ustedes fueron los autores de ese brutal endeudamiento de nuestro país, que hoy es de más de 12 billones de pesos. Una deuda que está por encima del 50% del Producto Interno Bruto, sin que este gobierno haya contratado deuda alguna. Cuando fueron ustedes, señores de la oposición, ustedes los autores de las compras multimillonarias de plantas chatarra como agronitrogenados y de los saqueos a Pemex, cuando fueron ustedes los autores de las condonaciones multimillonarias de impuestos a grandes empresarios que se ufanan de ser generadores de empleo para México cuando sus grandes empresas acaso y solo generan un 15% de los empleos formales o incluso menos, porque el 85% los generan las micro, pequeñas y medianas empresas. Además, vale la pena recordarlo, esas grandes empresas son las principales evasoras de impuestos y han tenido que topar con pared recientemente frente al SAT, por cierto. Ese es el pasado que ustedes añoran, ese es el manejo de la economía que añoran. Y una vez más les decimos, no, no somos como ustedes, ni vamos a actuar como ustedes. Y a mí no me extraña que vengan a decir que estamos en la crisis económica más grave de la historia. Lo dicen porque ustedes fueron las clases privilegiadas de que no resintieron, por ejemplo, la crisis del 94. No tuvieron que pasar por las penurias por las que tuvo que atravesar la mayor parte del pueblo. Por lo menos les pregunto, ¿recuerdan ustedes cuáles fueron sus recetas para atender aquella crisis? El FOBAPROA. Y hoy, 25 años después, tenemos que seguir pagando su receta. Señor secretario, como usted ya escuchó de otros oradores, cada quien habla en función de sus intereses que aquí pretenden representar. Así que hay quien pide un pacto fiscal y más recursos porque evidentemente no son capaces de hacer más con menos. Secretario, ¿hay pagos, hay transferencias pendientes a los estados o estamos a mano, como dice el presidente, con los gobiernos subnacionales? Le agradezco mucho su respuesta. Gracias, diputado Robles Montoya. Tiene la palabra el secretario Arturo Herrera Gutiérrez para dar respuesta a los cuestionamientos. Diputada Presidenta, con su venia, diputado Benjamín Robles, entro directamente a la respuesta, estamos a mano. Hemos pagado, no solamente hemos pagado la totalidad de las participaciones y de los fondos federales que nos corresponde en tiempo y forma, sino que además, al haber caído la recaudación federal participable, esto ha disminuido los recursos entre los que les corresponden y los que estaban presupuestados para los estados. Así es que, siendo sensible para ello, hemos implementado dos cosas. Primero, dos mecanismos interesantes a través del FEIF, a través del cual les hemos dado ya hoy, a este día, 33,000 millones de pesos adicionales a las entidades para que puedan cubrir el faltante entre la recaudación federal participable y lo que estaba presupuestado. Pero incluimos además, y hicimos la modificación hace cosa de unos 2 meses, de una medida que terminó siendo, en nuestra opinión y también de las entidades, muy importante. Modificamos las reglas de operación del FEIF
que determinaban que los ajustes se tenían que hacer de manera trimestral para hacer los ajustes de manera mensal. Sabemos que el problema de liquidez lo están sintiendo hoy y eso nos ha permitido no solamente darle los recursos que se necesitaban para cubrir los faltantes, sino dárselos con mayor celeridad. Hay un tema adicional asociado a ello. Hemos potenciado el FEIEF para asegurarnos no solamente de que las entidades van a tener recursos hoy para eso, sino siendo conscientes de que el año que entra va a ser también un año difícil, hemos dejado ya generado un fondo adicional para que los estados tengan un amortiguador fiscal en caso de que las cosas no vayan como quisiéramos esperar. Así que de tal forma que, para resumir, estamos trabajando muy de cerca con los estados y somos muy conscientes de lo que de la situación que están pasando y trabajando para ayudarles. Quisiera aprovechar un minuto para hacer referencia a una de las preguntas o uno de los comentarios que usted hizo, donde señalaba de manera muy atinada que el 85% de los empleos los generan las pymes de nuestro país. Y ha habido una serie de preguntas recurrentes sobre si hemos los hemos ayudado o no. Permítame listar de manera muy rápida cuáles son algunos de los principales proyectos que fueron dedicados de manera específica al financiamiento y al apoyo a las pymes. 47,000 millones de pesos a través de un programa específico con entidades, con proveedores, con los estados de NAFIN. 31,000 millones de pesos en créditos a través de los programas del IMSS más de Economía. 3,100 millones de pesos a través del programa de Fonamot. 16,000 millones de pesos a través del programa de mejoramiento urbano, que tiene como objetivo hacer intervenciones micro a nivel local que detonan la economía de esos lugares, y el proceso para aterrizar los 750,000 millones de pesos de las facilidades del Banco de México. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario. Tiene la palabra para hacer uso de su tiempo de réplica el diputado Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Como muchos debiésemos saber, la economía de nuestro país, antes del arranque del gobierno de la 4T, venía arrastrando, entre otros, dos grandes lastres: el endeudamiento y la baja recaudación. Por eso hay que reconocer que ante la crisis global generada por esta pandemia que sigue azotando al planeta, nuestro gobierno no hizo rescates bancarios como lo hubiesen propuesto en el pasado. Tampoco lo hizo a pesar de las rabietas de los empresarios. La visión de este gobierno ha sido una visión social. Fue proteger a la gente más vulnerable. Lo hizo con apoyos y con créditos, con cobertura de programas sociales al 100% de las comunidades indígenas, es decir, los más pobres del campo, los más pobres de las ciudades se benefician con programas sociales. Programas sociales que llegan hoy en día a cerca de 23 millones de familias. En 8 meses, hay que recordarlo, de esta pandemia, se han destinado de estos programas 115,000 millones de pesos en beneficio de muchos millones de mexicanas y mexicanos. Muchos jóvenes tienen garantizado un salario mínimo, educación, trabajo. 3 millones de agricultores y pescadores han resultado apoyados con jornales para cultivar tierras, fertilizantes gratuitos, precios de garantía. Habrá que recordar también que se otorgaron 11 millones de becas para estudiantes pobres de todos los niveles del sistema educativo nacional. No ha habido aumento de impuestos y 0 esquema de endeudamientos adicionales. Fue sortear los grandes retos que representó hacer frente a una pandemia con un sistema de salud en ruinas y encaminado a la privatización, como así nos lo dejaron, como se ha tenido que impulsar esta etapa para enfrentar la pandemia. Insisto, créditos a la palabra para las MIPYMES, como ya dije, que generan el 85% del empleo nacional formal. Los resultados de la política económica y social de Andrés Manuel López Obrador están a la vista cotidiana de la gente
y se sienten en el poder adquisitivo del salario, en el empleo. Con los gobiernos conservadores que ustedes representan, solo el 10% de la población tenía capacidad de ahorro, mientras que el 90% apenas y podía comer para sobrevivir. Con la nueva política económica obradorista, vamos por la ruta para disminuir la brutal desigualdad que ustedes promovieron. A pesar de esta inmisericordia pandemia, 7 de cada 10 familias obtienen ingresos provenientes de la justicia social que se aplica en nuestro país. Que viva la cuarta transformación y no vamos a bajar la guardia. Gracias. Gracias, diputado Robles Montoya. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Cámara de Diputados.